encontrándonos con cada uno de ustedes para compartir una nueva clase. Ahora nos toca hacer un capítulo que también corresponde a la fisiología de una célula, ¿no? Hablar de fisiología es muy amplio, pero hoy nos toca hacer un capítulo muy interesante, que es cómo se reproduce una célula, ¿ya? En la clase pasada nosotros detallábamos sobre las funciones de los ácidos nucleicos, tanto en la citología como en el estudio de esas dos moléculas importantes. Y la conclusión era esta, ¿no? Que depende de ellos para que una célula pueda cumplir toda función, en especial la reproducción. ¿Ya, chicos? Queríamos detallar, a ver, una pequeña introducción para entrar luego en detalles sobre la reproducción celular. De que esta molécula, ¿te acuerdas quién es esta molécula? ¿Te acuerdas quién es esa molécula? El ADN, ¿verdad? Cuando al ADN se le agregan estas proteínas, ¿te acuerdas cómo se llaman las proteínas? Se conocen como las histonas. Y te había mencionado las histonas H2A, H2B, H3, H4. Se le agregan armas al ADN y al proceso, ¿cómo se le llama? Apréndelo, ¿ya? Se conoce como la condensación. La condensación del ADN. ¿Qué más te había dicho? De que esto era posible ¿para qué? Para que a esas proteínas histonas el ADN lo pudiera enrollar. El ADN lo pudiera enrollar. Exactamente le da 2 vueltas a cada grupo de histonas. ¿Listo? Mira, en donde llegará el momento en que este ADN ya no va a poder más enrollar, porque ya recibió lo máximo de cantidad de histonas. Pero quiero que recuerden nuevamente, ¿no? Este ADN, al que se le habían agregado histonas, ahora se le conoce con el nombre de cromatina. Pero llega el momento que la cromatina, hijos míos, llega el momento que la cromatina ya no recibe más histonas. Entonces se dice que llega a su máxima condensación. Llega a su máxima condensación. Pero ahí encontramos ya que la cromatina y por ende el ADN ya se ha cortado y a medida que se van agregando más histonas se va engrosando, ¿verdad? Se va engrosando y a medida que se va enrollando se acorta y se engrosa. Ahí es donde la cromatina va a dar origen ¿a quién, hijos? Va a dar origen a estos cuerpos que se colorean. ¿Cómo se llama la biología? Mira, de ahí viene el término, cuerpo que se colorea, y lo representamos así, ¿verdad? Los llamados cromosomas. Cuerpo, soma, cromo, color. Pero ¿qué viene en términos genéticos, chicos? Sigue siendo que ADN con muchas histonas. ADN con muchas histonas, ¿ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Muy bien. Y los cromosomas van a entrar en juego para hablar de la reproducción de una célula. Y también es importante conocer acerca de ellos. Miren, muchachos, ¿qué nos dice la biología sobre los cromosomas? Que hay 2 tipos de cromosomas, ¿ya? Escúchame. No 2 tipos, sino 2 lugares donde se encuentran. Un lugar donde se encuentra es a nivel de nuestras células sexuales, que también se le conoce como las células gaméticas. Y otro lugar donde se encuentran todas las células de nuestro cuerpo, ahí viene el término somáticas, ¿ya? Cromosomas que se encuentran a nivel de nuestras células sexuales y a nivel de nuestras células del cuerpo somáticas. ¿Quiénes son las células sexuales, hijos? A ver, encontramos en este caso a los espermatozoides y encontramos a quienes, a los óvulos, ¿verdad? Células sexuales, células gaméticas. ¿Qué nos dice la genética? Que ellos tienen un juego de cromosomas. Y para especificar un juego, el término ploide. Ploide significa juego.
juego. Un juego. ¿Cuánto es un juego? Se le agrega el término a. Se le agrega el término a. Por lo tanto, recuerda que las células sexuales son del tipo haploide. Cada ser vivo, en especial, escúchame, los eucariotos, ¿ya? Tienen un juego de cromosomas. En este caso yo he puesto espermatozoides y óvulos, que son específicamente para los animales. Pero las células sexuales también lo encontramos en una planta, lo encontramos en un hongo, lo encontramos en un alga, lo encontramos en un protozoo, células sexuales. ¿Tienen cromosomas? Tienen su juego de cromosomas. ¿Cuántos? Para hablar un capítulo aparte. Pero nos centramos en lo que debemos conocer en el caso del humano. ¿Cuánto es un número haploide? ¿Cuánto es un número que poseen nuestras células sexuales? Exactamente 23 cromosomas. ¿Ya? Acuérdate, el número haploide humano son 23 cromosomas. La genética, para especificarlo, le pone una letra minúscula M. En el momento de la fecundación, escúchame ya, en el momento de la fecundación, hoy lo voy a poner aquí ya, en el momento de la fecundación, estas dos células se tienden a juntar para formar una nueva célula que se conoce como el cigoto, o también conocido como huevo, ¿verdad? Que va a tener un juego del esperma y va a tener un juego del óvulo. Entonces ya no va a tener uno. ¿Cuánto tiene? Ahora tiene dos. ¿Se seguirá llamando haploide? Sí, porque el término sigue el juego, pero ahora se le da el nombre de diploide. Si haploide es 23, ¿cuánto será diploide? 46, por eso. Listo. Si haploide es N, diploide será 2N. ¿Ya? Ahora, tú bien sabes que este cigoto se empieza a partir en 2, luego se divide en 2 más 4, y luego se divide en 8, y luego se divide en 16, y así sucesivamente hasta dar al origen a un individuo. Reproducción celular, y a eso queremos llegar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una célula origine al otro? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la teoría celular, donde decían, ¿no?, que una célula origina a otra? ¿Quién dijo ese término? Te dejo como tarea, ¿ya? Escúchame, para que recuerdes. Pero si no fuera por el cigoto, no se formara nuestro cuerpo. Y por haber nacido todas las células de nuestro cuerpo del cigoto, formarán a nuestras células somáticas, ¿verdad? Por lo tanto, mira, las células somáticas se caracterizan porque tienen ¿cuántos cromosomas? Las mismas que tiene el cigoto, porque de ahí derivaron. Entonces, ¿qué decimos? Que las células somáticas son diploides, ¿ya? Otro datito más para entrar en detalle, chicos. Escúchame, mira lo que pasa en el cigoto, ¿ya? Mira lo que pasa en el cigoto, y eso vamos a ver ya en el mecanismo también reproductivo celular. El cromosoma 1 de papá se junta con el cromosoma 1 de mamá. A ver, lo voy a diferenciar, ¿ya? Lo voy a diferenciar. En color al menos. El cromosoma 2 de papá se junta con el cromosoma 2 de mamá y forman respectivamente el primer par, el segundo par, el tercero de papá se junta con el tercero de mamá y forma el tercer par. Si el cigoto tiene 46 cromosomas, ¿cuántos pares se van a estructurar? Lógico, ¿verdad, muchachos? Se terminan estructurando 23 pares. Pero mira, escúchame, 22 de estos cromosomas, 22 pares, 22 pares, observa, tienen el mismo tamaño, tienen la misma forma, tienen la misma estructura y realizan la misma función. Y de ahí viene el nombre, ¿verdad? ¿Cómo los llama la biología? Por tener la misma forma,
por tener el mismo tamaño, la misma estructura y la misma función. De ahí viene su nombre, ¿no? Homo, que significa igual, los llamados homólogos. Ojo, ¿y qué más sabe la genética sobre ellos? De que ellos nos dan la estructura de nuestro cuerpo, solitos se comandan, solos. De ahí viene el término, ¿no? Por comandarse solos, de ahí que lo conocen como los autosomas. ¿Listo? Los llamados autosomas. Ya, muchachos, tengan en cuenta eso de ahí. Pero observa esto de aquí, simplemente te lo digo de manera general, ya vamos a detallarlo mucho más preciso, que el 23 par se caracteriza porque ya no son iguales, ¿ya? Tiene la característica de uno de ser de forma X y el otro de forma Y. Se diferencian en su forma, se diferencian en tamaño. Anda recordando que el X es más grande que el Y. Se diferencian en estructura. El cromosoma X tiene más genes que el cromosoma Y. Y se diferencian en función. Aquellos individuos que tienen cromosoma X, ¿verdad? Son los que van a tener las características de ser mujeres. Y aquellos individuos que tienen características de tener Y van a ser varones, ¿verdad? En términos simples, chicos, ese par de cromosomas son los que determinan el sexo en el individuo. Por eso lo llaman el par sexual. El par sexual. Entonces tenemos 22 homólogos y por ser diferentes también lo llaman heterólogos. 22 que ayudan a formar todo nuestro cuerpo y un par que se caracteriza por dar el sexo al individuo. Y tengan en cuenta eso, ¿no? Desde que papá y mamá nos forman en nuestro cigoto, homocigoto, ya la genética reconoce si vamos a ser machos o vamos a ser hembras. Entonces, allá hay una pregunta de examen, ¿no? El sexo en el individuo, ¿cuándo se expresa? Tu respuesta, en la fecundación. El sexo es lógico que reconocido a través de una microscopía, porque hasta cuando el cigoto forme el embrión y el embrión al feto, pues va a pasar meses, ¿verdad? 2 meses y medio, 3 meses, recién ahí a través de una ecografía, recién están descubriendo si eres hembra o eres macho, por ecografía, por fotografía, pero por genética, por microscopía, ya se sabe desde que nos forman como cigotos, ya vas a ser macho o hembra. ¿Ya, chicos? Y estos puntos me sirven para qué? Porque los vamos a emplear, estos términos, ¿ya? Condensación, cromatina, cromosoma, que es haploide, que es diploide, que es homólogo, que es sexual. Punto aparte. Escúchame, para empezar a hablar de lo que es la reproducción de una célula. ¿Ya? Y para hablar de la reproducción de una célula, la genética lo estudia así. Mira, hablamos del ciclo celular. Hablamos del ciclo celular. ¿Cómo lo define o cuál es el concepto que se tiene sobre el ciclo celular? Es el tiempo de vida de una célula. Ojo, estamos hablando de célula, ¿ya? El tiempo de vida de una célula. Chicos, ¿cuánto viven nuestras células? Para detallar punto tras punto de cada célula. Pero te doy algunos ejemplos. Células que viven horas, días, semanas, años. Como por ejemplo horas. Las células de nuestro estómago, según la biología, viven entre 3 a 4 horas. Pero lo bueno de que gracias a la reproducción de ellas se forman nuevas. Las células de nuestra piel viven, pero más aún, la piel es un tejido que se está regenerando todos los días. Las células de nuestra sangre
como por ejemplo los glóbulos rojos, que viven entre un promedio de 4 meses, de 3 a 4 meses según la teoría, ¿ya? Pero lo bueno que la médula roja, los está formando de millones por segundo, por millones de millones cada milímetro cúbico de sangre. Nuestras neuronas viven años, desde que nacemos hasta cuando morimos, excepto si las matamos en el transcurso de nuestra vida. Por eso hay que cuidarlas demasiado. Tú dirás, profesor, ¿y qué es lo que mata nuestras neuronas? El no tomar desayuno, el no tomar nuestro desayuno, matan neuronas, y muchísimas, El no dormir nuestras horas, matan nuestras neuronas. Los tóxicos, ni hablar. Una lesión mata nuestras neuronas. Por eso hay que cuidarlas demasiado. Hay un fundamento que nos refiere a esto, que las neuronas dejan de reproducirse ni bien nosotros, mamá, nos expulsa de su vientre. La razón, mira, ¿por qué? Porque se pierde un organelo importantísimo de la reproducción celular. ¿Quién es este? El llamado centrosoma. Lo pierde. Por eso que una vez que nacemos, ya no pueden reproducirse. Por lo tanto, a cuidarlas se ha dicho. Dijo un alumno, profesor, y se pierden, se mueren por tanto estudiar. No te preocupes por eso. Sigue estudiando, ¿ya? Y dándole con mucho más fuerza. Chicos, el ciclo celular. Y para estudiar el ciclo celular, la biología lo estudia de dos, lo distribuye en dos etapas. Uno, la llamada interfase, y el otro, conocida como la división celular. ¿Ya? La interfase y la división celular. ¿Cómo define a la interfase? Es un periodo donde se realiza mucha actividad metabólica. ¿Y qué más nos dice la teoría, muchachos? De que es una etapa donde la célula se prepara para luego empezar a reproducirse. Y ojo, fíjate, yo lo comparo siempre la reproducción de una célula como el embarazo en una mujer. La mujer desde que empieza su embarazo se está preparando para que luego tenga a ese niño, lo pare ese niño, ¿verdad? ¿Cuántos meses? ¿Verdad? Y como dice la ironía, para que salga igualito al padre. Oh, bueno, pero en fin, miren muchachos, la célula de igual manera. Por lo tanto, la interfaz es el periodo más largo que tiene el ciclo de vida de una célula. Nos refiere más del 90% del tiempo de vida de una célula. Entonces, ¿qué significa? Que las células se dividen en poco tiempo. La división celular de todo el ciclo de vida en poco tiempo. Ya vamos a ver en cuánto, ¿ya? Para estudiar la interfase, la biología lo divide en 3 periodos, ¿ya? Lo divide en 3 periodos. ¿Cuáles son esos periodos? Lo conoce como el intervalo 1, lo conoce como la fase S y lo conoce como el intervalo 2. Mira, y el término intervalo es un término griego que viene de nga, y ahí viene el término nga, ¿ya? Que significa intervalo. De los 3 momentos, y eso ha sido simplemente diferenciado por lo que se da en cada paso de la división celular, iniciando la interfaz. Pero después todo es continuo, tenlo en cuenta, ¿ya? De las 3, la fase S, que viene del término síntesis, es una de las más importantes. Chicos, mira, la llamada síntesis. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Aquí sucede algo interesante. Escúchame, aquí es donde se duplica el ADN.
aquí es donde se duplica una nueva cadena de ADN. Escúchame, mira, si cuando nosotros era la cromatina, solamente encontrábamos un solo brazo. Ahora, como ya se duplicó, significa de que hay una nueva molécula de ADN. Ahora, desde aquí ya lo vamos a empezar a ver con dos brazos. Y mira dónde empieza. Antes que la célula se empiece a dividir. Ahí empieza, ya, ahí ya el ADN está doble ya. Entonces, la cromatina, igual que los cromosomas, los vamos a ver con dos brazos. Y no me quiero olvidar, chicos, antes de continuar por aquí, las partes de un cromosoma, ¿no? Las partes de un cromosoma. A la parte central se le conoce como centrómero. Centrómero. Acuérdate, mero, parte centro, ¿no? Parte central. Que va a dar origen a los brazos, que también se conoce como las cromátides. ¿Listo? Y la parte final de los cromosomas se le conoce con el nombre de telómero. Telo, fin, mero, parte final. ¿Tiene misión? Muchísima. Por ejemplo, te doy una idea, ¿no? El telómero sirve para qué? Para que los cromosomas no se puedan juntar entre sí. Que otro cromosoma venga y se coloque encima de él. Esa es una función del telómero, no lo permite, aunque en las mutaciones puede suceder ese efecto. ¿Ah? ¿Listo? Una función. Nos dice la genética que cada vez que una célula se divide, el telómero se va gastando. Hasta cuando por último ya deja de dividirse una célula, el telómero desapareció. ¿Motivo para qué? Para que una célula deje de vivir, envejece, viendo la teoría de la telomerasa. Tiene otra misión, te la voy a ir hablando en el transcurso de la división celular. ¿Ya? Entonces, escúchame, vuelvo al punto. Cuando el ADN se ha duplicado, desde entonces ya lo vamos a ver con dos brazos. Pero aquí también hay algo importante, chicos, miren. ¿Quién se va a duplicar? Se duplica un nuevo par de ¿qué? Un nuevo par de centriolos. ¿Te acuerdas qué función tenían los centriolos? Te lo hago recordar. Intervienen en la reproducción de una célula. ¿Cómo? Ahorita te lo explico. Escúchame. Pero para que las células para que las células puedan duplicar ADN, para eso están las primeras etapas, ¿no? Aquí es donde la célula, mira, forma nuevos nucleótidos. Aquí es donde forman nuevos nucleótidos, ¿ok? Los desoxirribonucleótidos. Aquí es donde la célula, mira, se sintetizan las histonas. Hay teorías que nos dicen que las histonas se sintetizan acá, pero la mayoría de histonas antes de la duplicación, lógico, pues no hay una lógica, porque el ADN necesita de histonas y ahí se están duplicando. Y aquí es donde se forman nuevos organelos y estructuras. Supongamos que si la célula tenía 10 mitocondrias antes de la fase S, ya habrán 20 mitocondrias. Y si había de repente 5 aparatos de Golgi, en las células habrán ya más 10 aparatos de Golgi. Se forman nuevos organelos. Y cuando la célula ya ha hecho duplicación de ADN de centriolos, aquí es donde la célula termina de formar esos organelos y de crecer también. ¿Ya? La célula termina de formar organelos y de otras estructuras y también deja de crecer. Ojo, y empieza la división celular. Primero se prepara. Mira, yo también lo comparo así. ¿Cuánto tiempo te preparas tú para lograr el éxito? ¿Cuánto? 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, mucho más si postulas a carreras fuertes, ¿no? Lo mismo en la célula. Casi todo el tiempo de su vida está preparándose para que recién ahí se divida. ¿Y cómo lo estudia la genética? A la división de una célula, chicos.
¿Cómo le estudia la genética la división de una célula? Mediante dos mecanismos. ¿Cuáles son esos dos mecanismos? Uno, la llamada mitosis, y el otro, la llamada meiosis. ¿Ya, chicos? Hoy vamos a hacer el capítulo de mitosis. El capítulo de mitosis. Y lo pongo por aquí. Lo pongo por aquí. ¿Ya? El capítulo de mitosis. ¿Por qué la genética le da el nombre de mitosis? ¿Sabes qué significa mito? Si quieres, para que lo conozcas, significa hilo, filamento, hilo en especial. ¿Y por qué le dio ese nombre? Porque antes que la célula se empiece a dividir, el ADN se ve como un hilo delgado. Y es ahí en donde se le agregan las histonas. Es ahí donde el ADN se empieza a condensar. Pero ¿cómo se observa antes? Se observa como un hilo, que se irá formando la cromatina, que se irá formando los cromosomas, finalmente sí, pero como un hilo se observa. De ahí su nombre le dieron el término mitosis, ¿ya? ¿En qué consiste la mitosis, chicos? Una célula diploide va a originar células también diploides. ¿Ya? En todas las células de nuestro cuerpo, pregunta del examen, se realiza mitosis. En todas las células de nuestro cuerpo se realizan mitosis. ¿Ya? Unas con mayor rapidez se reproducen más rápido, otras más lento. En excepción, dije que las neuronas, cuando salimos del vientre de la madre, ellas dejan de reproducirse, pero mientras estábamos adentro, se reproducían bastantísimos. Según la teoría, nos refieren que tenemos un promedio de 300 billones de neuronas. Cantidad, imagínate cuántas veces se han reproducido para tener esa cantidad en nuestro cuerpo, ¿verdad, chicos? La mitosis consiste en eso entonces. El material genético se mantiene constante. ¿Qué significa? 46 empezamos y nuestras células hijas también van a tener 46, profe. ¿Y cómo hace posible eso? ¿No cree usted que debería ser la mitad? La lógica de muchos estudiantes es esa, ¿verdad? Que es mitad. Pero ese es el objetivo de interpretar cómo logra eso la célula. La mitosis tiene un objetivo, chicos. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Mira, ¿cuál es el objetivo de los organismos? Poder hacer mitosis. Uno, que nos permite crecer. Toda célula, gracias a la mitosis, le permitirá el crecimiento de esa manera a los seres vivos. Tú sabes que el crecimiento es una característica de todo ser vivo, ya sea aumentando el volumen, y en el caso de los pluricelulares, aumentando el número de células. ¿Cómo lo hacen? Usando mitosis. La mitosis sirve para regenerar los tejidos. Hay tejidos de nuestro cuerpo que tienen esa capacidad regenerativa muy rápida, otros más lento. ¿Listo? Y en el caso de las heridas, si no fuera por la mitosis, las heridas no se cicatrizaran. Oye, qué bonito, ¿verdad? Si nosotros nos hacemos un corte en la piel, mucho más que la piel, es el tejido que más rápido se regenera. ¿Listo, muchachos? Miren, yo pienso, mi criterio, que si no se hubiera conocido sobre la mitosis, la parte médica no se hubiera animado a abrir cuerpos, ¿ah? Porque se abre, y ahora cómo se cierra, ¿verdad? Pero ya se conoce este mecanismo, por eso es que abre una capa, otra, y al final llega donde quiere operar, saca el órgano, los sutura, lo vuelve a cerrar capa por capa, ya, espere tantos días, señor, señora, porque ese tejido va a cerrarse y cierra,
qué maravilla. Qué maravilla es el cuerpo, ¿verdad, chicos? Mira, pero usando la mitosis. Para estudiar la mitosis, la genética lo ha dividido por sus mecanismos que se dan en paso a paso. ¿Ya? Pero no te me olvides, siempre es una secuencia rápida, una secuencia continua. Pero para estudiarlo, lo ha dividido en 5 fases. La llamada empiezo con la profase. ¿De dónde viene el término pro? Antes. ¿Ya? ¿Antes de qué? Vamos a ver. ¿Antes de qué? Y te lo voy a señalar por acá, mira, hijo. Una célula, ¿ya? Por aquí te señalo una célula. Ojo, escúchame. ¿Qué pasos o qué cambios o qué sucesos se dan a nivel de una célula? Ojo, mira, nos señala lo siguiente la genética, que se dan 2 cambios o 2 sucesos. Uno a nivel del núcleo, uno a nivel del núcleo y el otro a nivel del citoplasma. ¿Listo? ¿Cómo se llaman esos cambios? Respectivamente, los cambios que se dan a nivel del núcleo se le conoce como la cariocinesis. Cinesis, núcleo, perdón, cario, núcleo, cinesis, movimiento. Movimientos en el núcleo, ¿verdad? ¿Y cómo lo llama en el citoplasma? La llamada citocinesis. Chicos, ¿qué está pasando? Mira, y ambos procesos son paralelos, sino que para explicarlos hablamos de separados. ¿Ya? Escúchame. Empiezo con la citocinesis. ¿Qué está pasando? Mira, antes que la célula empiece a dividir, ya teníamos un par de centriolos, ¿verdad? Teníamos un par de centriolos. Pero mira en la fase S, los centriolos ahora ya son 2 pares. Ya son 2 pares, ¿verdad? ¿Y te acuerdas cuando hablábamos de la red citoesquelética de los centriolos? Aquí te lo vuelvo a recordar. Un par por cuestión hormonal se dirige a un polo de la célula y el otro par se dirige al otro polo de la célula. ¿Listo? Ahora hay 2 pares, escúchame ya. Entonces, esos 2 pares, uno migra a un polo y el otro migra a otro polo. Tú sabes que los centriolos son o están hechos de microtúbulos. Están hechos de microtúbulos y van a atraer, por su capacidad que tienen de estar cargados eléctricamente, van a atraer a microtúbulos pequeños. Van a atraer a microtúbulos pequeños. Y si tú te das cuenta, mira, terminan formando una zona radiante, una forma radiante que se le conoce con el nombre de ¿qué, hijos? Se le conoce con el nombre de áster. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Qué es el áster? Tu respuesta. Centriolos más microtúbulos. Centriolos más microtúbulos. Ojo, ¿ya? Acuérdate. Y esos microtúbulos del áster, y acuérdate la definición, zona electromagnética. Zona electromagnética, y su mismo nombre nos ayuda a reconocer esto, que va a atraer a microtúbulos más grandes, que se van disponiendo de áster en áster, entre áster y áster, a través formando una especie de un uso. Y la biología, ¿con qué nombre lo conoce ese término? Lo conoce como el llamado uso acromático. Lo conocemos como el uso acromático. ¿Listo, chicos? Eso es lo que está pasando en el citoplasma. ¿Qué es lo que está pasando en el núcleo? A medida que los centriolos están migrando hacia los polos, observa lo que pasa en el núcleo, ¿ya? La cromatina condensándose
Ok, eso ya viene desde la interfase. Ya viene desde la interfase. La cromatina condensándose. ¿Qué significa? Que se le han agregado histonas. Se le han agregado histonas, ¿verdad? Para que el ADN empiece a enrollarse. Y a medida que se va condensando la cromatina, las cromatinas comienzan a migrar hacia la membrana nuclear. Mira, las cromatinas enrolladas, acotadas y engrosadas. Voy a dibujar dos nada más, ¿ya? Comienzan a agregarse hacia la membrana nuclear. Como diciéndole a la membrana, oye, ya pues, déjame salir. Pero hasta el momento no le va a dejar eso. Espérate un rato, le dirá la membrana nuclear, ¿verdad? Porque sigue los procesos. ¿Ya? Entonces las cromatinas migran hacia la membrana nuclear. Antes que se desintegre la membrana nuclear, este pequeño organelo, ¿cómo se llama ese organelo que está dentro del núcleo? ¿Cómo se llama ese organelo que está dentro del núcleo? Se conoce con el nombre de nucleolo. El nucleolo empieza a desintegrarse, se va haciendo chiquito, 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 hasta que desaparece el núcleo. Ojo, ojo, mira los pasos que te estoy explicando. Desaparece el nucleolo. Ahí es donde empieza a desintegrarse la membrana nuclear. Empieza a desintegrarse la membrana nuclear. Y mira lo que sucede. Ahí aprovechan unas proteínas a agregarse en el centro de los cromos, de las cromatinas. Empiezan a agregarse unas proteínas, ¿ya? Y a esas proteínas que se le han agregado en el centro de las cromatinas, la biología, la genética en este caso, le da el nombre de cinetócoros. ¿Listo? Que su mismo término, mira, cineto. Cineto significa movimiento. ¿Ya? Esas estructuras proteicas van a ayudar a moverse a los cromosomas en las siguientes fases. Cinetócoros, ¿ya? Chicos, y ahí termina la profase. ¿Listo? Pasamos a otra etapa que se conoce como la llamada prometafase. Muchos alumnos me han dicho, profesor, mentira, esa fase no existe. Bueno, no lo digo yo, lo dicen las teorías genéticas. ¿Ya? Y muchos, casi todos los libros. ¿Listo? Existe la prometafase. Muchachos, ¿y qué pasa en las prometafases? Mira, la membrana nuclear que había empezado a desintegrarse en la profase, la membrana nuclear, aquí se desintegra por completo. ¿Ya? La membrana nuclear se desintegró por completo. Ahora las cromatinas quedan libres, ¿no? Oye, pero no te me olvides que esto aquí encontramos al lastre, ¿verdad? Ya lo voy a dibujar, lo desaparezco de aquí, este de aquí, porque ya se había duplicado y se forma el lastre. ¿Ya? Ahí está ya. Lo que pasaba aquí lo he colocado acá. ¿Listo, muchachos? Escúchame, ¿eh? Se desintegra, como diciendo, las cromatinas, oh, ahora yo estoy libre ya. Ahora ya está libre. Pero creen que van a hacer lo que quieran. No, ¿verdad, chicos? Para eso está el uso acromático. Pero mira lo que sucede, ¿ah? Mira lo que sucede aquí. Te voy a dibujar una cromatina, una nada más, una cromatina con sus cinetócoros, ¿ya? Pero a todos le va a pasar lo mismo. Ahí están los cinetócoros. Mira lo que sucede. En cada cinetócoro se le vuelven a agregar microtúbulos más pequeños. Y a esas estructuras, cinetócoros más microtúbulos, la biología le da un nombre. ¿Cómo lo conoce? Lo conoce como la llamada placa cinetocórica. La placa cinetocórica. ¿Listo? Mira, y ese es el paso que sucede. Ese es el paso que sucede a nivel de la prometafase. ¿Listo, muchachos? Por aquí miran. Y creo la llamada meta. ¿Qué significa meta? Hacia allá voy. Hacia. El término meta, hacia.
¿Listo? La meta, dice, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Hacia ser ingresante. ¿Cuál es tu meta? Ser un buen profesional. Hacia allá voy, ¿verdad? Término que le pusieron a la meta. Fácil, chicos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí es donde por primera vez observamos a un cromosoma. Antes, ¿cómo estaban? Como cromatinas, mira, estaban como cromatinas. Entonces, ¿qué significa? Para que haya llegado a un cromosoma, ¿qué significa? Que la cromatina llegó a su máxima condensación. Pregunta de examen, ¿dónde sucede? En la llamada metafase. La máxima condensación de la cromatina. La máxima condensación de la cromatina. Chicos, y ahí es donde por primera vez se empiezan a observar la morfología de los cromosomas. Y los cromosomas tienen formas, pues, ¿verdad? Las formas típicas allá. Pero escúchame por aquí. ¿Qué nos dice la teoría? Que hay cromosomas que tienen brazos iguales. No sé si estarán iguales por ahí, pero al menos a ver. Ya. Hay cromosomas que tienen brazos, uno sigue largo y el otro se va cortando. ¿Sí? ¿Ahí hay diferencia? Sí hay diferencia. Cromosomas, fíjate por acá. Cromosomas. Cromosomas cuyos brazos se sigue acortando. Uno sigue largo y otro se sigue acortando. Cromosomas donde vemos el brazo largo, pero el otro está más pequeñito o casi ya no lo tiene. Mira, y la referencia es el centrómero. ¿Cómo se llama respectivamente a cada cromosoma? ¿Ya? Al de aquí lo conocen como metacéntrico. Apréndelo. El de aquí se le conoce como submetacéntrico. Al de aquí lo llaman acrocéntrico. Y al de aquí lo conocen como telocéntrico. Pero la genética, para darle nombre a toda la morfología cromosomal, pregunta de examen de admisión, atentos, ¿ah? Se le conoce con el nombre de el cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? La morfología cromosomal. Hijos, y gracias al cariotipo, los genetistas han logrado describir las diferentes mutaciones que existen en los seres vivos. Gracias a la morfología de nuestros cromosomas. Pregunta de examen. ¿En dónde se observa el cariotipo? En la metafase, ¿ya? En la metafase. Ahí se observa el cariotipo. Chicos, pero mira, seguimos por ahí, ¿ya? En la metafase. Entonces, además de que aquí ya se ve la morfología cromosomal, entonces lo vamos a dibujar así. Escúchame, mira, lo vamos a dibujar así. Solamente un par de cromosomas. Ahora ya lo vemos en forma de cromosomas. Solamente un par de cromosomas, ¿ya? Escúchame. Lo vamos a dibujar a sus placas cinetocóricas. Lo vamos a dibujar a sus placas cinetocóricas. Los cromosomas creyeron de que iban a hacer de su vida la que quieran cuando desapareció la membrana nuclear. Pero no es así, ¿verdad? Las placas cinetocóricas, no te me olvides que están hechos de proteína los cinetócoros. Los cinetócoros ya, ojo, miren el orden. Primero se forman los cinetócoros, luego se forman ¿quién? Las placas cinetocóricas, ¿verdad? Y recién ahí, mira, las placas cinetocóricas van a servir para lo siguiente. Los 46 cromosomas
van a estar ubicados ahora todos en el centro, por una sencilla razón. Los microtúbulos de luz acromático se le agregan en ellos. Mira, los microtúbulos del uso acromático se agregan en ellos. Los cromosomas pensaron que ya estando libres iban a estar distribuidos en todo el citoplasma. Mentiras. Para eso se forma el uso cromático, para que los tenga ahí, esperando luego que se puedan dividir. Porque si esto no sucediera, chicos, tengan por seguro que los cromosomas dispersos en el citoplasma al momento que la célula se divide, vamos a tener no un número equitativo, sino un número desigual. ¿Cómo se llama a esa estructura? La genética le da un nombre, ¿verdad? A esa estructura que se observa en la metafase se le conoce con el nombre de la llamada placa ecuatorial. Pregunta al examen, ¿ya? La placa ecuatorial, ¿dónde se ve? En la metafase. Ojo, escúchame, continúo por aquí. El otro mecanismo, en otra fase, ¿cómo se llama? La anafase. ¿Qué significa ana? Regresar. Regresar. Mira, y han generalizado sus términos, ¿verdad? Meta, hacia allá voy, a cumplir la misión. ¿Cuál es la misión? Que los cromosomas se separen, pues. Ana, comienzan a regresar donde estuvieron. Por eso lo llaman anafase. Mira, ojo, que aquí, lógico, ¿te acuerdas quién está aquí? Aquí encontramos aquí, al áster. Ya no te me olvides, todavía en la metafase, el áster se encuentra. Pero los 46 cromosomas todos en el centro. ¿Listo? Ahora mira lo que sucede. Fundamento, ¿ya? Fundamento. Los microtúbulos, ya lo voy a agregar por aquí, chicos, a ver. Los microtúbulos del uso acromático se empiezan a desintegrar. Mira, un microtúbulo, ¿te acuerdas de qué está hecho un microtúbulo? Está hecha de proteínas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esas proteínas que forman los microtúbulos? Están hechos de actina. Pero esas actinas están hechos de muchos filamentos de actinas. Entonces, cuando la genética nos dice que los microtúbulos del uso se empiezan a desintegrar, mira, se van así como un pabilo que le vamos sacando un hilito tras hilito y se va quedando más delgadito. Lo mismo sucede aquí. Pero mira, los microtúbulos del uso, todavía aquí encontramos al áster, ¿ya? En cada extremo lo encontramos al áster. En cada extremo lo encontramos al áster. Pero los microtúbulos, al momento que empiezan a desintegrarse, se empiezan a cortar. Si acortan los de arriba, oye, están pegados a la placa cinetocórica y al áster, están adheridos ahí, están adheridos en las placas cinetocóricas y están adheridos en el áster, pero están desintegrando. Se desintegran los de arriba, se van acortando. Se desintegran los de abajo, se van acortando. ¿Y qué le hacen? Le están haciendo a los cromosomas, como Tupac Amaru, ¿verdad? Jalas tú, jalo yo. Y la intención es partirlo. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Jala este y jala este. ¿Qué le pasa a los cromosomas? Se separan. Aquí es donde sucede la división, la separación de los cromosomas. Chicos, mira, y los cromosomas ahora los vamos a ver así. Los cromosomas, claro, estos que eran dobles, ahora se separaron. Y por sus respectivos centrómeros, están siendo llevados hacia los polos de la célula. Están siendo llevados hacia los polos de la célula. Mira, 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 para que tú recuerdes que los microtúbulos del uso se están desintegrando, ya los agrego así. Ya, muchachos, ojo, escúchame, ¿ya? Y ahora lo encontramos cuando los cromosomas estaban así, dobles, ¿verdad? Dobles. Ahora ya están solos, con un solo brazo.
y se están jalando. Mientras más se desintegren los microtúbulos, más se están acercando hacia el áster. Mira, ese es un paso. ¿Sabes cómo se llama esto? Te lo agrego por aquí, te lo agrego por aquí. La separación de los cromosomas, apúntalo, se conoce como la disyunción. Lo he visto en muchos exámenes de admisión. Ya, chicos, la disyunción. Eso es lo que está pasando ahí. Mira lo que está pasando por fuera de la célula. Ojo, nos dice la teoría que los únicos microtúbulos que no se logran desintegrar se colocan en el centro de la célula. ¿Ya? Los únicos que no se logran desintegrar y son pequeños. Pero por fuera de la célula, se están agregando proteínas contráctiles. Y una de ellas es un tipo de actina. Se le está agregando por fuera de la célula unas proteínas que comienzan a estrangular la célula. Y es por eso, mira, por fuera de la célula se forma un anillo. Se forma un anillo. Si te lo preguntan en el examen de admisión, ese anillo se conoce como el anillo contráctil. ¿Ya? Se conoce como el anillo contráctil. ¿Listo, muchachos? Y a esta estructura, escúchame, a la que formaron los microtúbulos que se agregaron ahí, se le conoce como el cuerpo intermedio. ¿Listo? Ahora, mira las secuencias, espero que me estés entendiendo. Se forma el cuerpo intermedio por dentro de la célula y se forma el anillo contráctil por fuera. ¿Cuál es el objetivo? Que los dos se junten. ¿Y cuál es el objetivo? Que estrangulen a la célula. ¿Y cuál es el objetivo? Que la célula termine separándose en dos. Ese es el objetivo. Por eso que empezamos a ver, mira, en el citoplasma, empezamos a ver que el citoplasma se comienza a estrangular. ¿Listo? ¿Cómo lo llama la genética? A este mecanismo lo conoce con el nombre de la citocinesis. La citocinesis, que es el inicio de la división del citoplasma. Pregunta de examen. ¿En dónde empieza la división del citoplasma? En la anafase. Los microtúbulos siguen desintegrándose y llega el momento que desaparecen. Y llegó el fin de la mitosis. De ahí viene su nombre, telo. Telo, que significa fin, la llamada telofase. Los microtúbulos del uso desaparecieron. Y si desaparece el uso acromático, ¿para qué ya está el áster? Por lo tanto, en la telofase desaparece el uso y después desaparece el áster. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasó? Los cromosomas 46 llegaron hacia los polos. Cada vez que se desintegraban se iban achicando, pero se iban jalando, y 46 para abajo, ¿verdad? Entonces, los cromosomas llegaron hacia los polos. Mira, la membrana nuclear había desintegrado totalmente en la prometafase, pero en la telofase, la membrana nuclear, ayudado por el retículo endoplásmico liso, lo dice en la teoría, la membrana nuclear empieza a aparecer, formando nuevamente ¿qué? El núcleo. Aparece entonces nuevamente el núcleo. ¿Listo? Aquí había desaparecido y aquí vuelve a aparecer el núcleo. ¿Listo? Reaparece el nucleolo. La célula termina de dividirse completamente. Termina en dividirse completamente. Y se originan dos células hijas del mismo tamaño, con la misma cantidad de cromosomas. ¿Con cuánto empezamos? 2N, profe. ¿Y cuánto es 2N? ¿Cuánto es 2N? ¿Cuánto es 2N? ¿Cuánto es 2N? Empezamos con 46. 46 de esta naturaleza, ¿verdad? 46 de esta naturaleza. Pero como aquí se separaron, 46 simples con un solo brazo a un extremo
y 46 simples al otro extremo. ¿Ya, muchachos? Entonces concluyamos. Las células hijas terminan con el mismo número de cromosomas que las células madres. Estas volverán a entrar a interfase, se volverán a preparar y luego volverán a hacer mitosis. ¿Ya, chicos? Tengan en cuenta esto de aquí. Nos dice la teoría que la mitosis en las células dura un promedio de 1 a 2 horas. Es rápido, ¿ah? Mucho más rápida que la meiosis, que demora mucho más. ¿Ya, chicos? Mucho más días hasta años en el caso de la mujer. Otro dato más que no quiero olvidar. Así como la cromatina aquí empezó a condensarse, se le agregaban las histonas, ¿verdad? Empezaba a condensarse. Aquí la cromatina vuelve a su estado inicial. ¿Qué significa? Que las histonas vuelven a salir del ADN y el ADN vuelve a ser un filamento. El término mito, ¿verdad? El término mito. Chicos, atentos a este dato. Atentos a este dato, ¿ya? Este tipo de mitosis nos piden reconocer especialmente para las células de los animales. Aquellas células que tienen centriolos. Mira. Aquellas células que gozan de centriolos. Y por tener centriolo, han formado áster. Por eso que hay esta mitosis que acabamos de explicar aquí, por formar áster y porque tienen centriolos, ojo, uno es de las células de los animales, ¿ya? Es para las células de los animales. Ojo, escúchame, ¿ya? Y por tener áster, lo conocen como la mitosis astral. Pregunta también de un examen de admisión. ¿Ya, muchachos? La mitosis astral. ¿Y por qué nos piden reconocer eso, hijos? ¿Por qué? ¿Por qué nos piden reconocer eso de ahí? Porque en las células vegetales, cuando se descubre la mitosis, se descubre algo interesante. Mira, que ellos no tienen centriolos, pero no le importa a la célula, disculpando el término, no le importa a la célula, forma el uso cromático, pero sin centriolos. Tú dirás, profesor, ¿cómo es eso? Fundamento. Para que aquí se forme el áster, mira lo que nos dice la biología, que alrededor de los centriolos hay una zona que los rodea. No se ha comprobado exactamente de qué se trata esa zona, pero sí se sabe muy bien que atrae a los microtúbulos. Atrae los microtúbulos. Y esa zona, ¿ya? Esa zona que atrae los microtúbulos, sí lo encontramos en los vegetales, pero no encontramos centriolos. Entonces, se forma el cromosoma cromático, pero se forma sin centriolos. ¿Ya? Y a esos espacios lo compara la botánica con los polos, los casquetes de nuestra Tierra. Por eso que le dan un nombre, ¿ya? Lo conocemos con el nombre de casquetes polares. Con el nombre de casquetes polares. ¿Listo, muchachos? Ojo, ¿ah? Y por no tener áster, porque no tiene áster, mira, a la mitosis de una célula vegetal, la conocemos con el nombre de anastral. Astral, porque tiene áster, y es para la célula animal. Anastral no tiene áster, ¿ya? Escúchame, an significa sin. An significa sin. La mitosis anastral es para las células de los vegetales. Otra diferencia, chicos, y termino ahí, escúchame. Cuando la célula vegetal se va a dividir en dos. ¿Quién permitía dividirla en dos aquí a la célula? Las proteínas que se agregaban por fuera, ¿verdad? Entonces la división va a ser de afuera hacia adentro.
se le conoce como estrangulación. En cambio, en la vegetal sucede de adentro hacia afuera. Pero ¿quién es el organelo que ayuda? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso? Ayuda a la división de una célula, el aparato de Golgi. El aparato de Golgi con sus cisternas, con sus vesículas, con sus áculos, los comienza a agregar en el centro de la célula vegetal. Los comienza a agregar ahí. Mira, de adentro hacia afuera. Oye, esas vesículas tienen la característica de tener sustancias degradables, sustancias que degradan. Comienza a degradar al centro de la célula. ¿El objetivo cuál es? Partirlo. ¿Ya? A esa estructura formada, la biología le da un nombre. Lo conoce con el nombre de fragmoplasto o también lo conoce con el nombre de fragmentoplasto. Y al proceso de formar se le conoce como tabicamiento. El llamado tabicamiento. ¿Listo, muchachos? Entonces, la célula animal se estrangula de afuera hacia adentro. La célula vegetal se tabica de adentro hacia afuera. ¿Ok? Y justo cuando la célula vegetal se está tabicando, el mismo aparato de Golgi le agrega los componentes que formarán la pared celular. ¿Atentos a? ¿Qué componentes? Le agrega hemicelulosa, le agrega pectina, ojo, pero no le agrega celulosa. Le agrega ¿qué? Glucosa más celulasa, que es una enzima, para que la membrana celular sintetice la celulosa. Por eso que la celulosa que conforma la pared secundaria siempre va a estar adherida a la membrana celular. Y la célula vegetal, por eso la diferencia, ¿no? Termina formando dos células hijas con su respectiva pared celular. Mira la diferencia entre la mitosis astral y la mitosis anastral. Hijo, que Dios te bendiga. Ha sido un gusto haber trabajado contigo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, que es la meiosis. Un fuerte abrazo desde Chiclayo para cada uno de ustedes. Jorge Maidó los espera la próxima vez. Gracias.